Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Adelante, Daniel. Gracias, un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia. Buen martes. La sucesión presidencial, el clásico del maestro Daniel Cosío Villegas, está, digamos, de vuelta no solamente en todos los aparadores de las tiendas y también de las librerías en México, sino que además está en un proceso franco y muy vivo de la restauración que México tuvo y que suponía no volver a experimentar, porque estamos contando, digamos, todo la enciclopedia que nos puso don Daniel sobre las maneras, los modos de actuar del sistema político mexicano, digamos, de la parte final de los 70, principios de los 80, cuando se suponía que cambiábamos a un nuevo ciclo, a una nueva experiencia, lo mismo en la economía, en la sociedad y también en la política, pero no la política, digamos, mexicana, que se supone ha tendido siempre a evolucionar, lo ha hecho en función de algunos rubros de la administración y también, por fortuna, de nuestra actualidad, como son, por ejemplo, el derecho constitucional, el derecho electoral, pero por fortuna también hemos sido testigos de esas, actualidades, y al mismo tiempo hemos sido testigos de muchos de los rezagos que nuestro modo de actuar en política nos han conducido, y uno de ellos ha sido precisamente la sucesión presidencial como el ángulo en que hoy está, digamos, puesto en práctica el llamado a la política de la realidad el que practica todos los días el presidente, digamos, a falta de esas certezas, respuestas de políticas gubernamentales que le pongan una forma de respuesta a muchas de las inseguridades que tiene el actuar todos los días de su administración, y justo a falta de ello, pues pone precisamente el actuar de lo que sí conoce a fondo, de lo que representa para él un conocimiento experto, que es en la cancha de las elecciones mexicanas hace mucho tiempo, y que, por tanto, pone, digamos, ya en predicamento a algunos de sus adversarios, como hemos visto en todo proceso de restauración no democrática, sino de restauración, digamos, autoritaria. Los adversarios, al tener el cúmulo, el partido dominante de la gran mayoría de los aliados y también de sus adversarios, precisamente, pues los adversarios están no en los actores, no en las oposiciones, sino están precisamente en la cúpula, en la élite del poder, en la élite política mexicana, y algunos de ellos ya han sido, digamos, el flanco abierto de este predicamento que está, por ejemplo, poniéndolo así, ya pieza por pieza el presidente. Ahora lo ha hecho, por ejemplo, con el canciller mexicano, que ya ha dicho que está muy de acuerdo con cada uno de los misiles que envió el presidente en torno de su retórica para con los extrañamientos que ha hecho el Parlamento Europeo, que cosa que no es nueva. Durante, por ejemplo, el mandato del presidente Peña Nieto hubo muy severos extrañamientos y no hubo, digamos, problema alguno. La prensa, sin duda, ha sido uno de los problemas con los que no ha podido no solamente resolver, sino lidiar todos los días el presidente, pero ya el canciller lo pone ya a un lado en búsqueda justo de su más caro anhelo, que significa poner precisamente en la candidatura presidencial, o eso es su búsqueda por lo pronto, a la jefa de gobierno capitalino, pero eso lo puede lograr, pero el crecimiento electoral sin duda es otra materia de lo que dirá justamente toda la política de la realidad, pero no solo eso, sino que también está poniendo ya a un lado a todos los flancos de los enemigos o de los adversarios que representan, por ejemplo, las piezas de el señor Monreal, ¿no? Que ya puso algunos de sus colaboradores en prisión, como el caso del señor del Río Virgen en Veracruz, o también lo vimos en el caso más reciente, apenas ayer, con la señora Cuevas, que está también ya suspendida, la delegada, como llaman ahora, la alcaldesa de la estratégica alcaldía de Cuauhtémoc, en la capital de la República Mexicana, y con ello está poniéndolos paso a paso, pieza por pieza a un lado, en la búsqueda de consolidar un proyecto, así como lo puso muy bien don Daniel, de que sea el monarca absoluto seccional quien defina todas las reglas del juego, y basado en él es que pueda dar continuidad a toda su obra por lo que hace en el apartado político, porque como decimos, en la parte, digamos, de la circunstancia gubernamental no hay, digamos, ninguna certeza ni tampoco respuesta, y por tanto es más caro la búsqueda que está haciendo ahora de evitar la implosión
que está ocurriendo todos los días en el partido dominante, y eso lo estamos viendo a propósito del caso más reciente, en donde la propia Corte, por ejemplo, ya le ha prohibido, sin duda a todos los partidos, pero particularmente al partido dominante, que se abstengan de hacer una promoción personalizada hacia el presidente de esta forma de consulta que tendremos en abril, porque es precisamente una violación abierta al artículo 134 de la Constitución, que lo prohíbe, que todo servidor público en funciones haga una propaganda personalizada, como es el caso. Entonces, digamos, está abierta toda la ruta de lo que llamó muy bien don Daniel la sucesión presidencial en la forma más destacada en lo que toca al un régimen autoritario. Me parece a mí que es el ángulo que nosotros debemos cuidar, porque sin duda cabe siempre recordar de una manera muy viva que la sociedad por fortuna sí cambió, y que allá donde hubo la muerte de la democracia, nos lo recuerda todo el tiempo ese profesor de ciencia política, John King, muy bien puesto en su libro Vida y Muerte de la Democracia, con el título lo dice todo. Allá donde hubo la muerte de la democracia es porque hubo sociedades apáticas, Teodoro.